Vamos con la cuarta parte de la restauración. Aquí veremos cómo se desarmó el trueno. Se consiguió hacer en menos de 24 horas, yo solo, la verdad, y fue bastante bien. Al fin y al cabo le quitas tornillos nada más. Tenía pensado haberlo hecho en 2019, pero tenía tiempo libre en 2017, unas vacaciones que fui a casa, y fue ponerme y empezar a desarmar como si no hubiera un mañana. Lo primero que retiré fue el techo, que aunque funcionaba, cada vez que lo abría me caía una cantidad de óxido en la cara que no era normal. Así que empecé quitándolo, era fácil, llevar 4 tornillos, luego se quitan las guías y sale todo. Las guías luego se quitaron me parece un poco más tarde porque como estaba el techo, esas piezas que se ven ahí son simplemente para ajustar el techo y la base del techo estaba bastante bien. El panel estaba destrozado, hubo que cambiarlo porque al quitar la goma se me desmenuzaban las manos. Luego lo siguiente fue el portón trasero, que al quitarlo también me encontré eso debajo de la goma. Había 3 o 4 zonas donde habría que cortar y pegar. A la altura de media del capó, sobre todo donde van los enganches, no sé por qué cogía óxido, y también la parte de arriba de la esquina que estaba destrozada. Se retiró luego el capó para poder trabajar un poco mejor y seguidamente las aletas, que eran más complicadillas por la dificultad que tenía para poder meter la llave, pero bueno, tampoco fue nada del otro mundo, quitar las conexiones y poco más. Quité luego los escamoteables, que como no sabía que se podían subir y bajar manualmente, tuve que conectar la batería para poder bajarlo. Y así fue como los quité, para poder guardarlos porque si no ocupaba mucho espacio. Como me he dado cuenta que tengo un don para romper cristales, lo siguiente fue quitar los cuartos traseros. Nada, simplemente se quita la grapa y luego iba pegado como una goma que estaba de los años destrozada que la tuve que quitar raspando. Tras quitar la goma, quité los parachoques, tanto el delantero como el trasero, que no podéis imaginar lo que pesan los parachoques. Era brutal, podían pesar cada uno 10-15 kilos. Luego ya las luces traseras y creo que por el primer día ya terminé. Tras terminar el primer día, hice un repaso de los óxidos que tenía el coche. Y bueno, ya podéis ver, estaba hecho un desastre. Cuanto más quitaba, más óxido aparecía. Y había algunos que eran como bastante graves, como los de la puerta, que ya vería ahora. Os dejo que veáis los el recopilatorio de óxidos. Bueno, iban apareciendo sorpresillas. El chapiste iba a tener bastante trabajo. El segundo día empecé quitando el salpicadero, parte de la electrónica,
con conexiones, botones, etcétera. Como podéis ver, a cada uno se iba marcando con un papelito para dónde iba. Lo que pasa que al final luego al guardarlo y tal, la mitad de los papelitos fueron todos fuera. Pero bueno, más o menos se intuía de dónde iba. No tenía mucha complicación. La moqueta estaba destrozada. Bueno, no destrozada, estaba muy sucia y la verdad es que me da un poco de asco volver a ponerla en el coche. Así que directamente le haré yo la moqueta más adelante. Bueno, encontré más óxido en las aletas traseras por dentro, en el suelo. Y debajo de la moqueta, bueno, encontré centavos, pintalabios. Y lo mejor es que encontré la segunda llave del coche que estaba debajo de la moqueta. No sé si es que se puso ahí por los años, la guardaron ahí. Pero bueno, ahí estaba. Lo siguiente luego fue los componentes que había en el motor, es decir, las botellas, el servo, todo eso, ir retirándolo para luego poder sacar el motor bien. Ya que como nunca había sacado un motor, no sabía si salía, si no salía. Así que me estaba quitando todos los cableados y todo para poder sacar el motor sin problema. La dificultad aquí fue que como no sabía cómo se desmontaba, empecé a quitar cosas por quitar. Luego la mitad se me quedaban colgando, la otra mitad no sabía si tenía que quitarla después del motor, bueno, un desastre. Pero al final iba quitando todo lo que me encontraba y más o menos fue saliendo todo bien. Aquí ya se puede ver que había un poquito de hueco en el motor para poder sacarlo. Quité repartidor de freno, que la mitad de las conexiones tuve que cambiarlas porque estaban hechas polvo. Colectores de admisión y de escape también lo quité, que sabían bastante bien. Luego el cableado, que tenía un lío que ya no me aclaraba, pero bueno, más o menos todo bien. Por fin, que limpio todo el interior vacío, quedaba nada que sacar el motor, la caja cambio y los ejes. Y así terminé el segundo día. Y aquí se puede ver un 86 por pieza. Tenía un desastre, una montaña de piezas que digo, madre mía, ¿cómo voy a montar yo esto? Pero bueno, al final se montó. Pero conforme iba quitando piezas, al principio ordenado, luego ya uno encima de otra y al final ya podéis ver la montaña que termina haciendo. Y como no, después del segundo día, pues otra recopilación de óxido. Posiblemente si le hubiera mandado esto al chapista no hubiera cogido el coche, porque estaba hecho bicarbonato. Pero bueno, al final quedó bien. Bueno, vamos a ir con el vídeo. Aquí hay más óxido en el suelo, por todos lados. Pero bueno. La tercera y última tarde, lo primero que hice fue sacar la caja cambio y ya luego saqué el motor, que estaba ya casi desmontado. Había quitado muchas de las piezas del motor, los colectores y cosas así para poder sacarlo más fácilmente, ya que no sabía ni cómo se sacaba. Saqué la dirección, que bueno, esta tiene tela, ya os contaré la historia. Bueno, luego retiré los ejes, lo que pasa que no le hice fotos por el tema de que iba un poco tarde. Y nada, y ahí podéis ver el chasis sin nada, ya por fin limpio. Y así es como desmonté el 86. Es verdad que fui otra tarde para quitar el suelo, el aislante que llevaba el suelo, pero no hice nada de montaje. Aquí podéis ver los ejes, el eje trasero y todo listo ya para empezar a restaurarlo. Aquí tenéis el coche completo. Y nada, espero que os haya gustado y vamos al siguiente vídeo.